Ok, bueno, buenas tardes o buenas noches también para algunos, para algunas, a este panel sobre prácticas y enfoques restaurativos en ámbitos universitarios, alcance y desafíos. Antes de presentarnos, queremos contarles un poco cuál es el objetivo de esta actividad. Y el objetivo que nos hemos propuesto es generar un espacio de reflexión y de intercambio sobre el uso de enfoques y prácticas restaurativas frente a la conflictividad, a la discriminación y a la violencia de género en los ámbitos universitarios. Y para eso están aquí, estamos presentes personas de distintas universidades, de distintos países, y entonces voy a partir presentando a Jessica Delgado Rayas. Ella es titular de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Universidad Guanajuato, en México, y además ha sido mediadora y conciliadora del Poder Judicial de Guanajuato por 16 años, pero ahora está concentrada en la universidad. Luego tenemos a Leticia García Villaluenga. Leticia es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y la Conciliación. Especial agradecimiento a Leticia porque en España son las 12 de la noche, así que su compromiso la tiene acá en este evento. Luego está Mara Hernández. Ella es profesora y facilitadora en procedimientos alternativos de la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la Universidad Autónoma de México. Y finalmente, nuestro único varón del grupo, Juan Williams, es psicólogo, trabaja en la Universidad de Chile y es en Santiago de Chile y es coordinador de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y además docente del Magíster y Diplomado en Psicología Educacional de la misma universidad. Y que les habla y que voy a tener la tarea de facilitar y moderar esta actividad hoy día, soy Rosa María Olave y soy la directora del Programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Así que bienvenidos, bienvenidas quienes estamos y están aquí. Contarles también que este ha sido un trabajo de poder generar este panel bien co-construido entre las distintas personas que están acá, así que también eso tiene mucho mérito. Vamos a estar 70 minutos, eran 50, pero nos han regalado 20 minutos ya que es la última actividad del día. Quisiera también contarles brevemente acerca de nuestra modalidad. Vamos a hacer una primera ronda de presentación inicial de cada participante respecto de la comunidad académica donde trabaja, el rol desde el cual interviene, trabaja y la conflictividad que se atiende. Y por lo tanto, cuáles son los tipos de conflictos, cuáles son los enfoques desde los cuales se trabaja y los alcances y algunas lecciones aprendidas. Para esto, cada uno, cada una va a tener 10 minutos y yo voy a tener la tarea, y aquí lo muestro porque lo hemos acordado, de avisar un minutito antes con la campana para poder ajustarnos a los tiempos. Y luego vamos a tener una ronda de intercambio y respecto a una pregunta que la voy a hacer un poquito más tarde. Finalmente, algunas preguntas del público para hacer una ronda final de cierre. Bueno, sabemos que esta es la última actividad del día. Ha sido muy inspirador, muy interesante todas las conversaciones que se han dado y esperamos también que esta actividad contribuya a esas reflexiones. Entonces, vamos a partir por Jessica. Jessica, adelante nos cuentes de dónde, qué y sepamos un poquito más de tu contexto. Muchísimas gracias, Rosy. Bueno, pues bienvenidos todos a este espacio, ¿verdad? Me siento súper contenta de estar aquí con ustedes, porque bueno, la verdad es que ha representado una gran oportunidad, porque pues francamente es un foro, ¿no? Que da el espacio a este tema tan importante que es la actividad académica y todo lo que tiene que ver con los entornos de conflicto en los espacios universitarios. En lo particular, yo quiero platicarles un poquito, ¿verdad? Bueno, yo soy de Guanajuato, México.
Sé que aquí hay muchas personas de muchas partes del mundo, lo cual me siento también muy contenta por poder compartir pues esta experiencia desde mi realidad, desde mi contexto, que ha implicado, bueno, todo un aprendizaje, porque desde mi experiencia profesional, bueno, yo soy mediadora desde hace 16 años, mediadora y conciliadora, conocedora también de prácticas restaurativas en distintos entornos, y bueno, he tenido prácticas en diversos ámbitos, ¿no? Que vas desde el familiar, el comunitario, vecinal, el penal, pero la verdad es que sí ha sido todo un reto y un intercambio muy valioso el poder involucrarme en lo que tiene que ver con el entorno universitario, ¿no? Particularmente por todas sus peculiaridades y por todas las características que se asocian a él. Quiero platicarles un poquito el origen de lo que es mi universidad. La Universidad de Guanajuato, bueno, es una de las universidades más importantes en todo lo que es México, ¿verdad? Es una universidad que, bueno, tiene una gran trayectoria y particularmente dentro de sus enfoques ha querido buscar como espacios para que las personas puedan tener la posibilidad de resolver sus conflictos de manera armoniosa y pacífica. Todo esto gira en torno a diversas reformas que se generaron en nuestra Constitución, que propiamente consideraron los mecanismos alternativos de solución de controversias como un derecho humano, ¿verdad? Realmente a partir del año 2017 se contempló reformas constitucionales que consideraron a los mecanismos alternos de solución de controversias como parte de las garantías fundamentales que deben de tener todos los seres humanos en cuanto al acceso de la justicia y la búsqueda de la paz social. Entonces, a partir de ahí, la universidad debe ser un espacio, un ente autónomo, tuvo la capacidad de poder generar una reglamentación que regulara de alguna manera todo lo concerniente a su vida interna, ¿no? Entonces ellos consideraron que al ser la universidad un ente que no era ajeno a la conflictividad propia de los seres humanos, vieron la pertinencia de poder hacer la implementación justamente de un área, de un espacio al que denominaron unidad de mediación y conciliación. Es pertinente considerar que, bueno, durante su creación y la creación de lo que fue esta unidad, originalmente se pensó en este mecanismo de solución de controversia, pero la verdad es que al paso del tiempo y bajo las prácticas que se han tenido en el desarrollo de nuestra intervención, nos hemos podido percatar que la verdad es que aquí la comunidad, todo lo que tiene que ver con el impacto del conflicto en lo que viene siendo la comunidad que compone justamente la universidad, nos obliga a buscar prácticas restaurativas que justamente vayan encaminadas a la reconciliación, a la reinserción y a la rehabilitación, tanto de la persona que ha sido afectada con motivo de la violencia y lógicamente pues al ofensor, ¿no? A las personas que han generado la violencia. En el caso de nosotros particularmente quiero compartirles que la creación de la unidad de mediación y conciliación se creó de manera exprofesa un reglamento que justamente regula en homologación a las demás leyes que regulan los mecanismos alternos de solución de controversias, justamente aplicado explícitamente a lo que es el entorno universitario, ¿verdad? Contempla muchos elementos fundamentales que son los miembros de la comunidad, hablan del conflicto tanto individual como colectivo, entendiendo como colectivo no tanto desde el concepto jurídico que tendemos a entenderlo, ¿no? Como a comprenderlo. Hablamos de la colectividad entendiendo por cualquier miembro de la comunidad que en suma a otros tenga alguna diferencia con diversas personas y que sea necesaria la intervención de este tercero neutral para poder ayudarlos a resolver sus controversias. La realidad es que ha sido una decisión bastante afortunada. Actualmente me desempeño yo como coordinadora de esta área de mediación y conciliación, de la que, bueno, propiamente siento muy orgullosa porque ha sido todo un trabajo que nos ha ayudado pues a descubrir muchas necesidades que existían dentro del entorno universitario, porque se asume o se supone bajo las expectativas iniciales que tenemos que los espacios académicos tendrían que ser espacios donde bajo esta dinámica académica y de aprendizaje que se debe de dar en los entornos educativos, pues deberían de ser espacios seguros. Lamentablemente nos damos cuenta que sigue habiendo grandes situaciones relacionadas con sesgos de violencia, de discriminación, de exclusión y más entornos en temas relativos a temas de género, ¿no? Y aún actitudes homofóbicas o racistas que lamentablemente se siguen dando en los entornos académicos. Esto no debería de suceder en el deber ser, sin embargo sí pasa y lamentablemente, bueno, al ser la universidad un espacio donde convergen un sinfín de personalidades, ¿no? Y además una serie de situaciones que tenemos que contemplar, dada la asimetría de poder que existe dentro de los espacios universitarios, hacen todavía más complejo, desafortunadamente, la atención al conflicto, ¿sí? A mí, en mi perspectiva y en mi experiencia, ha sido una experiencia de bastante aprendizaje porque a diferencia de los diversos conflictos que se presentan en torno a otras materias,
particularmente en el entorno universitario, hay una gran sensibilidad, porque yo creo que una de las dinámicas más complejas que se dan es el no reconocimiento del conflicto, ¿no? Justamente como tenemos un paradigma justamente de los entornos universitarios, de que las personas que lo componen son personas profesionalmente preparadas, académicamente, de alguna manera entrenadas justamente para el manejo asertivo de su conflictividad, nadie quiere reconocer que forma parte de un conflicto, porque además hay un estigma particular hacia el conflicto, ¿no? Pareciera ser que lo más pertinente es negar el conflicto, asumir que esto no sucede, que no se da ese tipo de situaciones dentro de los ambientes universitarios, y desgraciadamente este tipo de circunstancias pues van profundizando cada vez más la escalada de los conflictos y el nivel de conflictividad y del que se da, ¿no? Entonces, ha sido un tema de culturización, para nosotros ha sido un reto. La unidad de mediación y conciliación, bueno, fue creada desde sus orígenes, su reglamentación, todo lo que la regula y la sustenta, está sustentada en un reglamento que fue creado por el Consejo General Universitario dentro de la universidad, que consideró desde sus enfoques más importantes, bueno, atender fundamentalmente al rescate justamente de la dignidad humana. Yo creo que el punto central y fundamental de nuestra intervención está muy enfocado a este tema. Otra cuestión importante es a tratar de fomentar y desarrollar en todos los miembros de la comunidad esta serie de habilidades que no nada más preparan a los individuos en torno a capacidades o perfiles académicos o profesionales, sino que creo que el reto más importante de una universidad es entregar a la sociedad seres íntegros que puedan contar con una serie de habilidades y cualidades y perfiles que les permitan desarrollarse y desenvolverse de manera pertinente, adecuada, íntegra en comunidad, y que sobre todo, bueno, de alguna manera tratemos de evitar toda esta serie de paradigmas y de ideas que justamente van encaminadas a la violencia, ¿verdad? A la violencia muchas de las ocasiones, una violencia que llamo una violencia pasiva, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones no sabemos que la discriminación se plantea a veces hasta en la diferenciación que tenemos a la hora de hacer una distinción entre un saludo con respecto a otra persona, ¿no? La verdad es que me doy cuenta que el sufrimiento que conlleva para las personas que viven la violencia, la discriminación o el racismo que deriva justamente del conflicto, que se encuentra muy velado dentro del entorno universitario, puede llegar a generar grandes afectaciones y lógicamente daña a la integridad tanto física como emocional de las personas, porque muchas de las veces esto no se habla, ni se platica, ni se considera como parte de la naturaleza propia de las relaciones interpersonales. Entonces, parte de la dinámica justamente de las relaciones que se dan dentro del entorno universitario, atendiendo a esta similaridad de poder que yo les comentaba, hacen que se dificulte desgraciadamente, pues muchas de las veces el intercambio en el plan de la resolución de los conflictos. Pero al final del día, creo que se han hecho grandes avances importantes, ¿verdad? Que bueno, en su momento platicaremos más a fondo, y bueno, de lo cual quiero pues que se han logrado un importante camino. Voy yo definitivamente encaminada a creer que sí debe de existir en cada universidad una unidad de mediación y conciliación y con enfoque restaurativo y de justicia restaurativa. Y por supuesto que creo que además es un proceso socioeducativo que prepara a las personas que conforman parte de la universidad a poder prepararse a enfrentar la cotidianidad de la vida fuera del entorno universitario con una mejor herramienta y con mejores posibilidades para enfrentar pues los retos que nos presenta la vida, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, por mi parte ha sido todo, y muchas gracias, Xochitl, gracias. Muchas gracias, Jessica. Ha sido, pero precisa con el tiempo, y solamente tratar 3 ideas. Nos trae aquí, nos comparte una experiencia, Jessica, que tiene que ver con un reconocimiento institucional, ¿cierto?, de esta unidad. En segundo lugar, el reconocimiento del Consejo de violencia, exclusión, racismo, etcétera, que se dan al interior de las universidades, y las asimetrías de poder existentes en estas. Así que tenemos ya algunos temas planteados. En segundo lugar, invitamos a Leticia. Leticia tiene una gran trayectoria en estos temas, es una referente, así es que te vamos a escuchar con mucha atención, Leticia. Muchísimas gracias, Rosa María. Un placer, compañeros y compañeras. Bueno, pues compartir esta mesa, desgraciadamente virtual, pero es lo que tenemos en estos momentos, y ojalá próximamente pues los abrazos sean físicos también, ¿no? Porque se necesitan. Va desde aquí, desde España, ya pasada la noche, este gran abrazo para todos los hermanos y hermanas de tantos sitios que estamos compartiendo hoy, un tema que tanto nos apasiona como es la mediación. Bueno, yo tengo que decir que el 23 de junio, hace muy poquito tiempo, clausurábamos la 23ª edición
del posgrado de mediación de la Universidad Complutense de Madrid. 23 años, ni más ni menos, que capacitando profesionales de la mediación y la gestión de conflictos. Yo sé que hay un tango argentino que dice 20 años no es nada, ¿no? O 20 años son nada. Bueno, en realidad, 20 años trabajando en mediación y algunos más, yo creo que denota una experiencia, un camino, y ese camino, la verdad es que está lleno de muchas alegrías, algunos sinsabores también, creo que de esto somos todos conscientes, pero esa ilusión y esa energía sigue viva en nosotros y prueba de ello es que estamos aquí compartiendo. Y hablaba de estos 23 años capacitando profesionales de la mediación, porque recuerdo que cuando propuse el curso, el posgrado en mi universidad, la Universidad Complutense de Madrid, es la más grande de España, somos más de, en torno a las 100.000 personas. Es decir, yo sé que la UNAM es muy grande también, ¿verdad? Y otras universidades en Latinoamérica, pero en España la Complutense es también referencia en estos términos, por supuesto por la calidad y por la excelencia, pero es una universidad que tiene mucha historia a sus espaldas. Y a veces esto también hace que cueste mucho cambiar el giro, que cueste mucho los procesos de transformación. Por eso es tan interesante lo que yo quería compartir, y es que la universidad, me gusta mucho todo lo que ha comentado Jessica, porque coincido plenamente, de verdad que es un lujo podernos escuchar entre nosotros, porque a veces uno siente que somos islas y de pronto dices, no, somos archipiélagos, estamos conectados, ¿no? Hago todas las palabras de Jessica, las hago mías, así que, bueno, pues efectivamente la universidad creo que tiene que ser honesta y reconocer que vive conflictos porque es un ente, digamos que en cada momento se interrelacionan a interdependencia y a veces incompatibilidad de necesidades o intereses, es decir, están los tres elementos esenciales para que se generen los conflictos. Y el conflicto es vida, el conflicto es proceso, es cambio. Así que, bueno, yo creo que no tenemos que tener ese temor a reconocer la existencia de conflictos en las entidades, en las instituciones académicas y, por lo tanto, desde el reconocimiento de que el conflicto es consustancial al ser humano y nos interrelacionamos constantemente. Algunos pasamos a veces más horas en el trabajo que con nuestras familias, ¿verdad? Pues esos conflictos requieren un abordaje, y yo creo que aquí está la cuestión, si las universidades estamos capacitando profesionales para la resolución de conflictos, para nutrir a la sociedad de pacificadores y de buenos gestores, también tiene que ser modelo en el tipo de intervención que lleva a cabo cuando ellos mismos, cuando dentro de sus sedes se generan dinámicas de conflictos. Entendiendo el conflicto en el sentido más amplio también. Por lo tanto, bueno, pues yo quiero también traer a colación en el año 2000, finales del 2003, tuvimos la oportunidad, un rector que se llama Carlos Berzosa, era un rector que venía del decanato de económicas, que le conocía, teníamos muy buena relación, se dio cuenta de que muchos de los conflictos que llegaban a la inspección de servicios de la universidad, de la Complutense, esos conflictos al final acababan enquistándose. Y por lo tanto, al final, digamos, la situación acababa afectando a la colectividad, a la comunidad, no solo a las relaciones entre las dos o tres personas, digamos, que eran las más directamente implicadas, sino que finalmente acaba afectando a muchas y, por lo tanto, ese conflicto acababa enquistándose, generaba ambientes tóxicos, digamos, nada saludables para la propia organización. Por lo tanto, este rector, que, como digo, al ser economista, también vio que efectivamente no era una cuestión, digamos, también de salud, pero también de eficiencia, también de imagen, también de reputación, también de buenas prácticas,
también de responsabilidad social corporativa. Y entonces me dio la oportunidad de poner en marcha el primer proyecto pionero en España, en universidades, estamos hablando del año 2004, para desarrollar la mediación intrauniversitaria. Y bueno, yo digo que siempre hay que estar agradecidos cuando hay personas que tienen la confianza para decir: pon en marcha este proyecto, cuenta con quien consideres y adelante. ¿A qué se parecía la mediación universitaria? Y esta es un poco la reflexión que traigo. No había muchas experiencias en España, digo, en universidades no había, pero ¿qué había? Mediación penal, claro, en el ámbito disciplinario, dentro de la administración también. ¿Y cuáles eran las dinámicas? Restaurativas, de reparación del daño, porque al final hay que seguir viviendo en comunidad. Y por lo tanto hay que dar la oportunidad de tomar conciencia, de aprender, de reparar, de prevenir. Y todo esto está vinculado a las prácticas restaurativas. Por lo tanto, el proyecto, que se empezó a pergeñar en el año 2004 a principios, yo lo entendí y luego ya incorporé equipo, pero lo entendí de la manera que me permitieron, y es: a mí me abrieron las puertas de la Inspección de Servicios de la universidad. La Inspección de Servicios es el órgano disciplinario. Y yo le decía al rector: ¿cómo vamos a ofrecer mediación desde la disciplina? Y me dijo: es el lugar más difícil, pero si se consigue aquí, seguro que podemos ampliarlo a otros lugares. Y claro, cuando la gente llegaba con las denuncias y le decías: este es un espacio para escucharos, la gente le costaba entender y decía: pero no me vais a sancionar. Es decir, vamos a escucharte, vamos a ver qué ocurre. Podría contar muchos casos, pero de aquellas primeras épocas recuerdo un señor con un alto cargo en un centro que después de 2 horas y media escuchándole me dijo: es el regalo mayor que me ha hecho mi universidad en mi vida. La primera vez en 32 años que me he escuchado. Solamente por eso merecía la pena ese proyecto. Cuando la gente le invitabas a venir a mediación, también tengo que contar alguna experiencia que en alguna ocasión ya la he relatado, de 2 catedráticos de medicina que cuando les ofrecí el proceso de mediación me dijeron: mediación no, yo quiero sangre. Y dije: debe ser porque son médicos, pero cuando han llegado ya a ese nivel de conflicto está claro que ahí no hay muy buena voluntad para poder buscar soluciones. Sí, ya voy muy rápido. Pero ese proyecto, como digo, tenía distintas fases, luego podemos ampliar más, ¿no? Me parecía que era fundamental hacer un buen diagnóstico de la tipología de conflictos que se daban en la universidad, y a ello fuimos luego con un equipo que incorporamos. Me parecía que era fundamental diseñar formación. La formación es el eje del cambio, es el eje de la transformación. ¿Y formación en qué sentido? Para todo el personal interno, docentes, administrativos y luego estudiantes. Y muy importante, acciones de sensibilización para todos también, para que conozcan que el proyecto se está llevando a cabo. Y crear un equipo de profesionales de la mediación dentro de la propia universidad. Y por último, el tipo de intervenciones. ¿Cómo puede ser? No basta un proceso de mediación al uso entre, digamos, con 2 o 3 personas, el proceso que todos conocemos, ¿no? También tenemos que trabajar en el apoyo técnico en la gestión de conflictos, asesoramiento, porque a veces una parte quiere y la otra no, y no la podemos dejar desvalida. Y, por supuesto, trabajar con la comunidad, generando consensos, diseñando procesos, digamos, colaborativos. ¿Para qué? Para enfrentarse de forma preventiva a los conflictos que puedan suceder. Este proyecto ahora mismo, bueno, digamos que tuvo pues diversas derivas, pasó ya de la inspección, luego se creó un instituto de investigación, bueno, luego ahora se llevan proyectos del grupo de investigación, pero lo más importante es que en este momento las universidades españolas
Y en esta red que yo represento, que se llama QEMIC, y que luego pondré en el chat cuáles son las siglas para que la gente pueda entrar a conocerla, en esta red estamos las universidades muy motivadas para que se desarrollen proyectos, y cuando digo proyectos, de mediación y gestión colaborativa de conflictos dentro de las universidades con enfoque restaurativo. Porque al final de lo que se trata es de construir convivencia dentro como modelo para poder transferir conocimientos a la sociedad, que es una de nuestras grandes funciones. Yo hasta aquí y luego seguimos si os parece. Muchas gracias, Leticia. Muy interesante esta experiencia piloto y que yo diría que clave la decisión de la autoridad, el respaldo de la autoridad, ¿no? Para iniciar una experiencia como tal. Y esta idea que tú nos traes de el rol de la universidad de nutrir a la sociedad y de ser modelo. O sea, si no trabajamos internamente adecuadamente nuestros propios conflictos, bueno, es como este dicho que tenemos en Chile, que no sé si en otros lugares, en casa del herrero, cuchillo de palo. Así es, así es. Muchas gracias, Leticia. Bueno, vamos con a mucho dar el gusto paso a Mara. Mara, con tu presentación y lo que nos puedas contar en esta primera ronda. Muchas gracias a todos mis compañeros panelistas, a las personas que están conectadas, me da mucho gusto compartir. Yo les cuento que estoy trabajando ahorita en la UNAM, en la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, y justamente en el desarrollo del procedimiento alternativo que estatutariamente se ha establecido como una facultad de la Defensoría, es una nueva facultad que tiene la Defensoría, entonces ha sido un gran reto, una gran aventura poder participar en justamente habilitar este procedimiento. Les cuento que pues la UNAM es gigante, tiene 350,000 alumnos en este ciclo escolar, más de 350,000 alumnos, tiene 41,000 profesores, académicos, investigadores, 130 licenciaturas y 42 posgrados. Por sus dimensiones y su objeto social, la UNAM es una organización de enorme complejidad administrativa y legal. Tiene 3 características. Una es que sus procesos son altamente normados. Cada entidad goza de un grado importante de autonomía. Esto en atención es la famosa autonomía universitaria que ya mencionó Jessica, que implica una gran libertad, ¿no?, de la institución para autorregularse, para coordinarse, pero por lo mismo también una enorme responsabilidad y la posibilidad de que se abuse, ¿no?, de esa libertad, de esa responsabilidad que tienen las distintas autoridades, que va desde la figura de máxima autoridad hasta el profesor en el aula, ¿no?, con su libertad de cátedra, ¿no? Esa libertad de cátedra que obviamente de nuevo da esa gran autonomía, pero también entraña la gran responsabilidad y el riesgo potencial de abusos. Es también una comunidad plural que se ha caracterizado históricamente por el dinamismo de sus formas autoorganizativas y que la ha llevado a ser una de algunos de los movimientos sociales más importantes del país y epicentro de la conflictividad nacional en distintas coyunturas históricas. La última, las movilizaciones y paros que ha habido del movimiento en contra de la violencia de género, del movimiento feminista, de la última ola feminista, que ha sido extremadamente organizada y que ha tenido un epicentro clarísimo en la universidad. La Defensoría de la UNAM es la primera Defensoría de los Derechos Universitarios de Iberoamérica. Fue creada en 1985 a propuesta del entonces rector Jorge Carpizo. Cumple funciones similares a las de una Defensoría del Pueblo, pero dentro de la comunidad universitaria. Goza de independencia en la jerarquía universitaria. Eso es un órgano también con su propia autonomía e independencia. Su titular es electa por el Consejo Universitario, que tiene una representación tripartita, y su estatuto es aprobado también por este órgano. La Defensoría recibe quejas por la vulneración de derechos universitarios, a los cuales da seguimiento en el marco de un procedimiento administrativo de
de tipo más bien sancionador, que incluye la posibilidad de suspensión o incluso expulsión de la comunidad para personas que vulneren derechos de algún integrante de la comunidad. Este proceso administrativo formal no lo lleva a cabo la Defensoría da seguimiento y más bien a que las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia apliquen este procedimiento formal. La autoridad está obligada, eso sí, a dar seguimiento y respuesta a la Defensoría. Bueno, muy importante también que en el caso de que no haya un seguimiento, digamos, a la queja que se le presente a la Defensoría por parte de la autoridad competente o la respuesta no sea satisfactoria, el estatuto faculta a la Defensoría para emitir recomendaciones que no son obligatorias, pero que sí genera obligación de la autoridad de responder a esas recomendaciones. Las recomendaciones son públicas y por lo tanto entonces generan un entorno de bastante exigencia en el caso de que se emitan. Sin embargo, generalmente actualmente la mayoría de los casos son atendidos por las autoridades correspondientes, digamos, conforme al estatuto, ¿no?, universitario, y la labor de la Defensoría es más bien, se limita al seguimiento y gestión en un enfoque más bien colaborativo, ¿no? Donde la Defensoría mantiene el mandato de tutelar derechos, pero en realidad es la autoridad la que en el ámbito de su competencia, por ejemplo, el director de una facultad, el coordinador de una licenciatura, es el que finalmente tiene que dar respuesta a la queja en el ámbito de su competencia, ¿no? En México, la Defensoría de la UNAM, de hecho, inspiró el diseño y creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo Mexicano. Entonces, tiene como una gran tradición y ha sufrido múltiples reformas. La última reforma, la más importante, del agosto de este año, del 2020, el año pasado, en el contexto justamente de las movilizaciones y paros contra de la violencia de género de los últimos años, en México y en la universidad. El nombre de la Defensoría cambió, ya no es Defensoría de los Derechos Universitarios, ahora es Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Esto facultó a la Defensoría para conocer de género y de hacerlo como instancia independiente, dotada de personal capacitado en materia, la materia con perspectiva de género, multidisciplinarias, abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, y por supuesto también personal del procedimiento alternativo, que es una facultad que de esta reforma también le da a la Defensoría Universitaria, que es nueva, la de llevar a cabo procedimientos alternativos a este procedimiento de corte sancionador para la solución de controversias o quejas presentadas por personas de la comunidad. También se le dan herramientas para la adopción de medidas cautelares, precautorias, para evitar de afectaciones irreparables o que generen un mayor daño, ¿no? Lo cual también en temas de género que pueden ser delicados ha sido muy importante el poder decir, mandar la indicación directa, concreta de que la persona fulanito de tal no puede acercarse a la persona, a una mujer determinada, a un estudiante, no puede conversar con ella, establecer ningún tipo de contacto en tanto se desahogó el procedimiento. En el último ciclo escolar se conocieron más de 3,000 casos en orientación. De estos derivaron en quejas casi 500. Aproximadamente el 40% de los casos están relacionados con algún tipo de violencia de género, el 17% son sobre evaluaciones académicas, 14% son derecho de petición y 12% están vinculados a alguna forma de discriminación, violencia, acoso académico o conflicto entre pares, que son pues justamente estos casos que también ustedes mencionaban, Leti, y ya bastantes de esos casos, y por supuesto el tema de violencia de género siempre muy delicado, ¿no? Entonces, ¿por qué el procedimiento alternativo en la Defensoría retoma buenas prácticas de mediación con el enfoque de restauración y otro tipo de procesos de justicia restaurativa, intervención en comunidades? En casos de violencia de género está el requisito de que se asuma las conductas, de que se reconozcan las conductas que han afectado a quien presenta la queja. Es un requisito indispensable para iniciar un procedimiento
educativo. No es, en ese caso, nunca hablamos de mediación, justamente porque se parte de la necesidad de que se haya reconocido la conducta. Si no hay reconocimiento de la conducta, no procede que las partes se reúnan. Y todos esos sí tienen en común, independientemente de la temática, procedimientos que se basan en un diálogo constructivo bajo principios de voluntariedad, confidencialidad, buena fe, neutralidad, entendida como un compromiso de diálogo, con un diálogo que afirma la dignidad y derechos de todas las partes sin favoritismos personales, y la igualdad entendida desde este enfoque de multiparcialidad, donde a veces entendemos que el proceso tiene que diseñarse para justamente tratar de forma diferente a los diferentes. Y por supuesto la flexibilidad, que es tan importante, ¿no? También una característica común es que los espacios de diálogo son facilitados por personal especializado en resolución de conflictos y justicia restaurativa, y que implica entonces para nosotros el enfoque restaurativo. El enfoque restaurativo implica, por supuesto, algunos elementos que tiene también en común con el tradicional de mediación, que es el énfasis en el diálogo y en la escucha profunda, el énfasis en las necesidades de todas las partes, centrarse en esas necesidades para la construcción de acuerdos. Son una alternativa a los enfoques punitivos y jerárquicos para resolver conflictos. A veces vemos que no resuelven nada, sino más bien exacerban la polarización. Y cuarto, están enfocados en la importancia de la relación y los entre las personas. Esto, digamos, es común a todos los colegas de la mediación, serán familiares a ellos. Sin embargo, a diferencia del enfoque tradicional, el enfoque en resolución, a diferencia del enfoque tradicional de resolución de conflictos, voy a nada más enlistar estos tres, Ochi, y con eso termino, hay un énfasis en la responsabilidad y en objetivar las conductas que causan daño. Esa es una diferencia fundamental con el enfoque tradicional de mediación. Incluso como requisito hacia el diálogo en pares. Justamente tuvimos un caso parecido al que mencionaba el éticos académicos, y hasta que, digamos, que empezó no, yo tengo pruebas de que todo lo que dice ese profesor es falso y las voy a presentar, ¿no? Entonces, sí quiero diálogo, pero para presentar todas las pruebas de que lo que dice es falso. Entonces, empezamos a la escucha, y hasta que no llegamos a un momento en el que hubo una disposición explícita a entender que a lo mejor conductas que no había querido, no habían sido a lo mejor con el objeto de dañar, pero habían causado un impacto negativo en la otra persona, no decretamos que había condiciones para que hubiera un proceso de la naturaleza que estamos buscando, ¿no? Obviamente en el caso de género, como dijo, esto es importantísimo, hay un énfasis diferenciado en el tratamiento, por supuesto, de quien está denunciando el daño y de quien lo ha causado, mientras que el enfoque tradicional de mediación hace un énfasis en el tratamiento simétrico entre las partes, ¿no? Y por último, hay un énfasis en la necesidad de incluir a la comunidad y no solamente a las partes directamente afectadas. Yo con eso me quedo, pero extendí un poquito más. Gracias, Mara. Para quienes se vienen sumando y no crean que soy una dictadora con la campana, pero soy guardiana del tiempo y como tenemos poco tiempo, acordamos entre todo el grupo que iba a ser así. Pero bueno, aquí Mara nos trae una experiencia de una universidad con una cantidad de alumnos, estudiantes impresionante, 350.000, por lo tanto la complejidad, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo la relevancia que tiene el tema de género, la violencia de género, y cómo ha sido epicentro de movimientos relevantes respecto al tema. Y bueno, es algo muy similar, ¿no, Juan?, a lo que ha ido sucediendo en Chile. Y finalmente ya Mara avanza hacia ciertos aspectos y elementos centrales de los enfoques restaurativos. Bueno, Juan Williams, colega de Chile, y que también aprovecho contar, Juan, que hemos estado trabajando en ir conformando una red entre las universidades chilenas para ir trabajando en este tema, en prácticas restaurativas, con la cantidad de conflictos que tenemos, ¿no?, al interior de las universidades. Adelante, Juan. Muchas gracias, Rosa María. Aprovecho de agradecer a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Valoro mucho esta instancia porque se ha vuelto una necesidad en nuestro caso. Como decía Rosa María, nos hemos articulado en una red en Chile con distintas instituciones de educación superior
para compartir nuestras experiencias en la implementación de prácticas restaurativas en universidades, porque nos hemos dado cuenta que, primero, que ha sido una necesidad, y segundo, que no tenemos instancias institucionales articuladas para poder discutir políticas más generales todavía, ¿sí? Muchas de las presentaciones anteriores, muchos de los elementos que fueron dichos me parecen muy familiares. Reconozco varias condiciones, situaciones, problemas que han señalado que son comunes a nuestra experiencia. Pero hay algo muy distinto que voy a adelantar, y es que en nuestra experiencia la implementación de prácticas restaurativas no obedece a una política, ¿sí? No obedece a la decisión de una autoridad de desarrollar una unidad que se dedique o encargue de esto, sino que más bien ha sido la propia fuerza de los hechos las que nos ha llevado a buscar ese tipo de enfoques y de perspectivas. Bueno, como primera cosa me gustaría señalar que el sistema de educación superior en Chile es un sistema altamente descentralizado, que tiene dinámicas muy marcadas de mercado, y que hace que las instituciones de educación superior no solo sean muy autónomas, que quizás eso puede ser común a las otras experiencias, sino que además no existen, o las que existen son muy débiles, lineamientos interinstitucionales o políticas generales para la educación superior, más allá que de lo estrictamente necesario o de corte más financiero. Eso significa que en realidad muchas veces las instituciones terminan mirándose hacia adentro para abordar sus propios conflictos y sus propias problemáticas, y no necesariamente establecen dinámicas de colaboración y de resolución en conjunto. La Universidad de Chile, donde yo trabajo, es la universidad más antigua del país, es una universidad de las más importantes del país, pero muy pequeña en comparación a las experiencias que contaron. Tiene 40.000 estudiantes entre pre y postgrado, pero aún así es una de las principales instituciones de educación superior del país, y es una institución estatal. La Facultad de Ciencias Sociales, que es donde yo me desenvuelvo, es una facultad que es relativamente también pequeña para ese contexto, y el lugar que yo ocupo es el de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, es decir, una unidad que entre muchas otras cosas a su haber, o muchos otros ámbitos a los que atender, uno de ellos es velar por la convivencia universitaria. Y incorporando, esto no es algo desde siempre, sino que desde los años, hace pocos años, incorporando una perspectiva de género, al menos como un mandato al conjunto del quehacer de la dirección. Un evento muy importante que ocurrió en Chile en el año 2018 fue lo que se llamó internacionalmente como el Mayo Feminista, que tuvo como uno de los escenarios principales de ese movimiento las propias universidades del país. Y en el caso de la Universidad de Chile, y en particular de la Facultad de Ciencias Sociales, fue una toma de estudiantes, mujeres, a la cual después se sumaron las académicas y funcionarias, que duró aproximadamente 2 meses, que tuvieron ocupadas las dependencias de la universidad. Ahí se hizo visible que ya era de pleno conocimiento de la comunidad, porque la institución sí había generado diagnósticos participativos, ciertos tipos de políticas, para atender la violencia de género que ha ocurrido desde siempre en la universidad, pero que en ese momento ya no se quiso tolerar más. En general, los petitorios que hubo en ese tiempo, en el año 2018, fueron de corte bastante sancionatorio, es decir, punitivo, pidiendo la sanción sobre los agresores, en este caso estudiantes, funcionarios o académicos, porque en la mayoría siempre han sido varones, y pidiendo en general penas, ¿no? Su expulsión, su separación de los espacios universitarios, etc. Pero lo que fue ocurriendo fue que también ese tipo de sanciones fueron traspasándose no solo a los agresores, sino que a quienes se identificó como cómplices, como encubridores, como a otras mujeres también, porque se les señaló como encubridoras, y generó profundas divisiones dentro de la comunidad universitaria, incluso dentro del propio movimiento feminista. Y para atender a eso, particularmente en la facultad, quizás por las condiciones disciplinarias y el alcance de la reflexión disciplinar,
se intentó abordar ese conflicto dentro del movimiento, instalando dinámicas o prácticas de mediación. Se empezó a discutir de prácticas restaurativas, del enfoque restaurativo, y en nuestro caso, como Dirección de Asuntos Estudiantiles, nos tocó además en ese tiempo es empezar a implementar el protocolo contra la violencia de género y la discriminación arbitraria, que todavía está vigente hasta el día de hoy. Ese protocolo, que es algo que costó mucho, es mucho esfuerzo institucional de poder instalar, tiene esa dinámica sancionatoria, es decir, tiene una dinámica que además es jurídica, ¿sí? Se recurre a testigos, se presentan pruebas, se generan sanciones en la medida que se demuestra que se transgredió alguna norma. Pero lo que nos fuimos dando cuenta en la práctica es que las comunidades, no porque ese tipo de prácticas se fueran llevando a cabo, las comunidades dejaran de tener conflictos. Más bien, muchas veces ese conflicto incluso se acentuaba. Porque se generaban bandos, porque, por decirlo de otra manera, se daba cuenta que el alcance de la violencia tenía un nivel de afectación que no era solamente sobre las personas directamente afectadas, sino que era sobre la comunidad completa. Y ahí empezamos a trabajar sobre los límites que el modelo en ese momento vigente tenía, ¿no? Uno es el que ya dije, su alcance más bien individualizado. Dos, el problema de la reinserción de los agresores después de que cumplieron la sanción a la comunidad universitaria, porque las comunidades no necesariamente estaban dispuestas a aceptarlos de vuelta. Tuvimos situaciones donde los cursos, las generaciones completas no querían entrar a clase si es que volvía el agresor, por ejemplo. Y un tercer elemento es que la violencia de género toma muchas formas, ¿no? Y no todo puede ser protocolizado. Nunca va a caber dentro de la norma el reconocimiento de toda esa diversidad de situaciones. Y ahí hubo una interpelación que fue de orden cultural, ¿sí? Es decir, en qué medida toda la comunidad era responsable en alguna medida de esas situaciones de violencia que ocurrían y no únicamente los agresores que eran los que directamente ejercieron alguna acción. En qué medida toda la comunidad permitía que ese tipo de situaciones ocurriesen. En nuestro caso, rápidamente, en el mismo año 2018, nos pusimos a investigar sobre justicia restaurativa, como digo, porque fue una necesidad, no porque tuviéramos un interés previo, y nos empezamos a capacitar, nos hemos seguido capacitando, ya llevamos 4 años en eso. El primer dispositivo que implementamos fue uno de mediación, y intentamos también buscar la forma de implementarlo en el contexto particular de la universidad, es decir, cómo articularlo con las normativas vigentes para que se entendiera que era algo que no quedaba por fuera, cómo obtener la legitimidad de la comunidad para poder implementar ese tipo de prácticas, y también cómo poder validarlo a través de las autoridades, es decir, que tampoco nos quitaran, como decimos en Chile, el piso, es decir, que la autoridad fuera en contra de este tipo de prácticas que estábamos implementando. Y la perspectiva que tomamos fue el poder desarrollar herramientas, porque lo que se hizo con el protocolo fue desarrollar una herramienta para poder responder a la violencia de género con los alcances y límites que yo ya mencioné. Pero lo que nos embarcamos, y digo no porque hubiese una política institucional previa para hacerlo, fue en desarrollar otras herramientas. Y esa, bueno, la primera fue una discusión general sobre el enfoque restaurativo, pero también sobre dispositivos técnicamente justificados y técnicamente preparado, un equipo completo, que la dirección no soy solamente yo, sino que somos un equipo interdisciplinar, donde todo el equipo ha participado de esas capacitaciones, particularmente con Natalia Hurtado, que es una colega del equipo con quienes más hemos trabajado estos asuntos. Y bueno, lo último que quiero decir es que nuestra experiencia limitada, por cierto, en este momento ha sido exitosa. Nos hemos visto la necesidad de sistematizar esa experiencia, porque parte de los límites que tenemos es que esto no es parte del sentido común, va en contra del sentido común. Y entonces nos hemos visto la necesidad de legitimar este tipo de prácticas ante la comunidad universitaria, y eso es más de la mitad del trabajo de todo lo que hacemos. La necesidad de validar ese apoyo, como digo, desde la autoridad de la universidad para poder hacerlo, y sobre todo, como digo, capacitarnos. Y un último elemento es que en nuestra experiencia no damos abasto.
no tenemos recursos humanos ni tiempo suficiente para abordar la diversidad y complejidad de los desafíos que se nos presentan. Y algo que quiero dejar sentado para lo que viene después es que eso nos ha llevado a otro tipo de desafío, ¿sí? Que es poder pensar en qué medida podemos desarrollar herramientas restaurativas dentro del estudiantado. Es decir, que nuestro rol sea articular prácticas restaurativas que la propia comunidad implemente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Solamente complementar que yo diría que lo que nos presenta Juan de alguna manera también refleja la realidad de muchas universidades chilenas, también de la mía, ¿no? En la que yo trabajo, y que en mayo del 2018, de alguna manera, en el movimiento feminista que irrumpió en Chile, así como irrumpió el estallido del 18 de octubre, eso generó una serie de respuestas institucionales, como por ejemplo los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia de género, que la tienen la mayoría de las universidades, pero como comenta Juan, ninguna universidad tiene en Chile un sistema o una unidad o un programa que esté institucionalizado, ¿no? en estos temas. Y bueno, y por eso hemos conformado de alguna manera la red, ¿no? Que nos permita poder tener alguna incidencia a nivel de las autoridades. Bueno, vamos a pasar a un segundo momento, y el segundo momento de esta ronda de intercambio, presentaciones, es que cada uno, cada una nos pueda contar cuáles son los principales desafíos que ve y que enfrentan para avanzar en estos enfoques y en estas prácticas propuestas. Y entonces esta va a ser una ronda más breve, porque la idea es que después de 2-3 minutos de cada uno, podamos hacer un intercambio a partir de los temas que han ido surgiendo entre el grupo de panelistas primero, y luego podamos atender algunas de las preguntas que asistentes, distintos y distintas asistentes al panel están planteando o pueden ir planteando en los próximos minutos. Así es que partimos con Jessica. Jessica. Muchas gracias. Bueno, pues encantadísima de escuchar, como dice Leti, te sientes que estás acompañado en la lucha, porque luego de repente estas situaciones son retos muy importantes, bueno, la verdad, para poder lidiar. Uno de ellos muy importante es el tema relacionado con todo lo que tiene que ver con el tema del género, que la verdad sí representa un reto terrible, porque aparte del no reconocimiento al fenómeno por parte del agresor, que de alguna manera implica de alguna forma un elemento fundamental para la participación de nosotros como unidad en temas restaurativos, ¿verdad? Otra de las cuestiones que tenemos que hacer es, como comentaba también Juan, ¿no? Que comparto con él. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, creo yo, cambiar el paradigma, ¿no? Respecto a los mecanismos alternos de solución de controversias, porque me queda muy claro que lamentablemente aún existe la creencia de que negociar o llegar a un acuerdo o buscar una solución amistosa es verte debilitado en tu posición, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la gente asume que ceder es perder, que negociar o que llegar a un acuerdo es de alguna manera renunciar a parte de tus posiciones. Y desgraciadamente la manera en que lo interpretan y lo asumen tiene que ser todo un proceso de culturización. Creo que tenemos que enfrentarnos a un proceso de mucha educación, de mucha educación en la transformación de pensamientos, y que comprendamos que, bueno, esto se debe de mostrar y de enseñar desde las aulas, enseñar a los estudiantes desde sus primeros momentos en la universidad a comprender que existen otros mecanismos, otras maneras de resolución de los conflictos, a que desarrollen habilidades de diálogo y habilidades sociales que les permitan generar un ambiente de cultura de paz, porque lamentablemente creo que eso tiene también que ver con un tema educativo. La verdad es que México, lamentablemente tengo que reconocer que es un país con un alto nivel de conflictividad y de violencia, y desgraciadamente los entornos familiares no siempre aportan ese tipo de habilidades sociocognitivas que le permiten justamente a los chicos tener esta capacidad para poder ir comprendiendo cómo es que se debe desarrollar la convivencia y las relaciones interpersonales. Y de hecho también entendiendo también la importancia de la atención al conflicto intrapersonal, que en muchas ocasiones tiene que ver con la falta del conocimiento en cuanto a la salud mental, que también es un estigma, es un paradigma, que muchas de las ocasiones también nos impide podernos relacionar armoniosamente en comunidad, ¿verdad? Otro tema importante creo que es el reconocimiento del conflicto
asumir que un conflicto es natural, con natural al ser humano, que no hay problema con tener un conflicto, sino que creo que lo que hace la diferencia es las habilidades que tenemos para resolverlos, y justamente es ahí donde tenemos que entrar con mucha difusión y mucha capacitación. Otra puerta importantísima dentro de lo que es el proceso de los retos, de superarlos, pues es lograr justamente procesos equitativos y de igualdad, porque como comentaba Mara, ¿no? La verdad es que hay situaciones en cuanto al tema de la asimetría de poder que complican mucho los procedimientos. Tenemos que ubicar a las partes que una vez que participan en un proceso de mediación o conciliación o con enfoque restaurativo, que al entrar al proceso simplemente son ellos, ¿no? No son las personas que representan o el rol que asumen al interior de la universidad, sino que es esta capacidad de poderse voltear a ver como seres humanos y poder interpretar y entender que, bueno, que frente a ellos tienen a un ser humano que requiere dignidad, que requiere ser respetado sus derechos humanos y que debe de ser tratado, pues no por un favor, ni mucho menos por un tema de negociación, sino que es una necesidad inminente el que debemos de respetarnos y manejar conductas armoniosas al interior de nuestros intercambios personales, ¿no? Otro punto importantísimo es, creo yo que parte del reto más importante dentro de la universidad es poder establecer algún mecanismo para el abordaje en temas de violencia de género. La verdad es que es un tema que lamentablemente es reiterativo, repetitivo. Quiero comentarles que también la Universidad de Guanajuato cuenta con una unidad de género que tiene ya establecido un protocolo para la intervención de asuntos que tienen que ver con temas de violencia de género, pero muy recurrentemente las personas en su desorientación llegan en busca de soluciones y lamentablemente creo yo que aquí falta un tema muy importante de acompañamiento y de auxilio, pues, en cuanto a la intervención de procesos restaurativos. Este es uno de los temas que creo yo asumo como uno de los retos más importantes, sobre todo para que se les brinde acompañamiento y asistencia y sobre todo en el caso del ofensor pueda contar con procesos de rehabilitación y de rehabilitación y de reinserción a la comunidad universitaria, porque muchas de las veces son personas que, bueno, han generado una falta. Lamentablemente, las sanciones que las personas, a veces las víctimas requieren, que es esta parte de expúlsalo, extráelo, sácalo, ¿no?, del espacio, no siempre son factibles de poderse acoplar y la persona tiene que regresar a la comunidad, pero la pregunta es cómo regresa, ¿no? Simplemente con una sanción, ¿cuál es el cambio de paradigma? ¿Cuál fue la transformación? Entonces, creo que es uno de los retos más importantes que tenemos que enfrentar como universidad. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rosa María. Gracias, Jessica. Leticia, con tantos años de experiencia en tu universidad, ¿cuáles son los desafíos ya en esta etapa, no? Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Qué retos y qué desafíos nos enfrentamos? Y yo creo que quiero pensar que hemos aprendido también algo de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos meses. Quiero pensar que todo lo que nos ha pasado con el COVID, en esta situación mundial donde hemos tenido que reinventarnos, donde se han tenido que reinventar las relaciones humanas también, ¿no?, donde hemos tenido que aprender a querernos de otra forma y a cuidarnos de otra forma, creo que también esto deberían ser oportunidades para las universidades y para la buena gestión de conflictos. Yo creo que los desafíos siguen siendo culturizar, democratizar. Yo creo que no podemos, las universidades no podemos dar la espalda a una sociedad que nos necesita y a la que necesitamos. Y sobre todo darnos cuenta de que la toma de decisiones por las personas y la responsabilidad y la corresponsabilidad también es democracia. Y en eso tenemos que invertir. Y tenemos que invertir desde las aulas, desde la escuela, pasando por los institutos, llegando a la universidad, continuando con la formación continua, con las aulas de mayores, es decir, es un proceso de formación de por vida. Creo que en la medida que las personas tienen cada vez más herramientas, más habilidades, tienen más formas de gestionar lo cotidiano de una manera más amigable, más pacífica, más constructiva, más eficiente, más saludable. Por lo tanto, yo creo que el reto al que nos enfrentamos es aquellos pasos que se han dado, consolidarlos, seguir trabajando en cultura de paz, y esto no es una gran palabra, sino que es eso, es el camino que tenemos que seguir haciendo, es decir, invirtiendo en formación,
y también trabajando por la dignidad de las personas. Recuerdo en uno de los casos que tuvimos de mediación, una chica que había sustraído un libro de la biblioteca, era la última asignatura que le quedaba para aprobar el grado, la carrera, se le detectó en la puerta, ¿no? Aquella mujer lloraba, esta joven lloraba y decía, qué vergüenza, pero no tenía otra forma de poder estudiar el examen, ¿no? A través de un proceso de mediación en el que se prestó la directora de la biblioteca, representando a la universidad, porque la propia directora de la biblioteca había recibido los cursos de formación de mediación que hacíamos para el personal de administración. Se le dio la oportunidad a esta joven de dignificarse, de terminar su carrera universitaria con dignidad y de sentirse miembro de una comunidad. Y ella decía, de verdad que es uno de los mayores aprendizajes que me llevo de estos 5 años en esta universidad. Poder haber reparado el daño y que se me permita salir de esta universidad con la cabeza bien alta. Creo que esto es trabajar también en justicia, trabajar en democracia, trabajar en convivencia, y yo creo que la universidad, los grandes retos que tiene ahora mismo es seguir fortaleciendo, también tomar conciencia de que, como decía antes, somos modelo. Y ser modelo implica trabajar con unos paradigmas y con unos criterios, es decir, que implican compromiso y un compromiso social muy elevado. Es decir, no somos torres de marfil para investigar solamente a la sociedad, sino que tenemos que prestarles el servicio a la sociedad. Sobre todo estamos en universidades públicas, ¿no? Como la mayoría de las que estamos aquí. Y yo creo que ese es nuestro compromiso. Me quedaría con seguir construyendo convivencia y democracia. Hay una ley en este momento que tiene el gobierno español, que está trabajando con ella, y es el anteproyecto de ley de convivencia universitaria, donde ya se incorpora la mediación como requisito previo en la gestión de conflictos. Y también quiero hacer referencia a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es una ley que ya tiene sus años, pero que esta ley sobre todo incide en la necesidad de formar en gestión de conflictos desde los colegios, desde las aulas hasta la universidad. Creo que esos son los grandes ejes en los que tenemos que seguir caminando y, sobre todo, sigamos construyendo redes, porque eso nos da fuerza a todos para seguir creciendo. Gracias, Leticia. Mara, ¿cómo Gracias, ves Leti. tú? Sí, yo coincido en este asunto del cambio cultural, ¿no? Yo lo frasearía como la necesidad de transversalizar el enfoque restaurativo. Y desde mi punto de vista, eso significa terminar con este falso dilema entre una comunidad donde haya apoyo y acompañamiento y empatía, ¿no? Pero que para algunos puede ser desordenada, permisiva, caótica, ¿no? Versus una comunidad en la que hay una disciplina férrea, hay un orden y una jerarquía que se cumple y donde, no sé, el entorno universitario no puede estar en plantearse esa dicotomía. Necesitamos lo que plantea el enfoque restaurativo, que es un alto nivel de, digamos, disciplina, responsabilidad, rendición de cuentas y un alto nivel de apoyo, empatía, acompañamiento, diálogo. Digamos, eso a mí me enamoró de la justicia restaurativa, la famosa ventana de la disciplina, y creo que esto es algo que si abrazan todas las autoridades que conforman la comunidad universitaria, se puede avanzar relativamente rápido. Es en el aula, en los centros, en las facultades, todas las autoridades avanzan en plantearse que hay conductas, comportamientos que causan daño y que no pueden permitirse, y a la vez hay una necesidad de todos los individuos de ser escuchados, de ser reconocidos, de ser tratados de forma digna, independientemente de que hayan cometido conductas inapropiadas. Entonces estamos en la posibilidad de esta transversalización. De hecho, escuché del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa que enfatiza que el
80% de las prácticas restaurativas deben ser proactivas y solo el 20% de las prácticas restaurativas tendrían que ser respuestas a daños causados, ¿no? Esto enfatizando también lo que decía Juan sobre la necesidad de prevenir, ¿no? El segundo reto es educar a la comunidad en lo que implica realmente la responsabilidad desde un enfoque restaurativo. Nos estamos topando mucho con que se entiende responsabilidad en este contexto muy legalista, ¿no? Como responsabilidad legal. Quieren que asuma mi responsabilidad, quieren que me declare culpable. Esto va en contra de mi presunción de inocencia. Bueno, eso es cierto en un contexto punitivo, pero en el enfoque restaurativo, nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo un lenguaje distinto, ¿no? Como en vez de hablar de responsabilidad, tomar conciencia de los impactos causados en otros. Creo que alguna colega, creo que fue Leti o Jessica que hablaba de esto, ¿no? Que enfaticemos que eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de ser responsable, que es decir, que es la habilidad de asumir una respuesta, de ser responsivo ante los impactos de nuestros comportamientos. Y, por supuesto, la disposición a reparar esos impactos de alguna manera y a evitar que se repitan en el futuro. Y eso como una forma de dignificación incluso de quienes han infringido una legislación o una normatividad o han causado algún daño. Tercer reto, tender puentes entre dos tipos de públicos, tender puentes hacia dos tipos de públicos, sobre todo en el tema de violencia de género. Hay un público que no quiere acercarse a la defensoría, que no quiere acercarse a los canales formales porque tiene temor de causar daño o mayor conflicto con personas que las han agredido. Entonces, si difundimos que hay una vía que es no punitiva, que es redignificante, pues eso puede acercar a estas personas. Por otro lado, quienes ven en el procedimiento alternativo como un enfoque suave, permisivo, que favorece la impunidad de quienes ejercen violencia, a esos hay que llamarles para explicarles que este es un proceso que busca alta rendición de cuentas, que busca que se asuma la responsabilidad por los impactos causados y que no es de ninguna manera equivalente a una impunidad. Y por último, fortalecer la capacidad, particularmente en la UNAM, pero sospecho que esto es algo común por lo que he estado compartiendo con colegas, de dar acompañamiento y apoyo a los hombres que ejercen violencia para favorecer que asuman responsabilidad, para acompañarlos en identificar formas de reparar el daño y para reintegrarse de forma digna a la comunidad una vez que han aceptado su responsabilidad o han sido sancionados. Estamos teniendo un enorme problema de marginación, estigmatización de agresores, incluso agresores que han cumplido con una sanción, que han reconocido las conductas y que ya no pueden, digamos, coexistir de forma digna en la comunidad. Entonces tenemos que fortalecer las capacidades de la comunidad en este enfoque restaurativo integral de atención a la violencia de género, de acompañar a los hombres. El acompañamiento a los varones desde el enfoque de masculinidades requiere un conocimiento, una especialidad. Tenemos en la universidad un trabajo estupendo en masculinidades, pero que están encabezando hombres, así como los feminismos han sido espacios de deconstrucción de la mujer entre mujeres, para las mujeres. Los hombres también necesitan tener esos espacios de acompañamiento en espacios de hombres, en la deconstrucción de las masculinidades. Perdón, ahí termino con eso. Gracias, Mara. Bueno, empiezan a surgir ya temas entramos más en profundidades, ¿no? Queremos plantearle ahora la misma pregunta a Juan, donde ve los desafíos, pero además en particular, Juan, los desafíos y los retos en este contexto particular que estamos viviendo en Chile, de cambio, de transformación, de mucho conflicto también al mismo tiempo. Sí, muchas gracias. Yo me atrevería a decir que el mundo está en una situación compleja. Entiendo que los niveles de conflictividad en todos los países han aumentado, pero claro, eso no quita que en nuestro país también aparezcan todas las discusiones a la vez, en paralelo, ¿no? Bueno, Mara me quitó la palabra, o sea, la dijo antes. Yo también anoté que el primer desafío es la transversalización. Que la entendemos en nuestro caso como una transversalización que no es solo formal, ¿sí? Una transversalización que es cultural, en la medida en que la comunidad va validando y entendiendo como legítimas estas formas de abordaje de los conflictos. Y digo abordaje porque a veces no se resuelven, ¿sí? No hay garantía de éxito. Una segunda cosa es que en nuestro caso, ¿no? Eso sí puede ser más particular, al no obedecer a una política,
y vamos más bien en el sentido inverso, ¿no? Desde la práctica, validando nuestras prácticas y nuestras experiencias, para poder subirlo y ojalá que se transforme en algún momento en una política, ¿no? Entonces, nuestro desafío actual es sistematizar nuestras experiencias, mostrar técnicamente cómo esas experiencias han sido valiosas y compartirlas, ¿sí? Por eso, en nuestro caso, el rol de esa red que les mencionábamos es tan importante, porque va a permitir poner en común en un espacio que funcione como una minoría, o que ojalá pase a ser una mayoría crítica, que propicie que se generen cambios de otra orden. Otro desafío actual que tenemos es el poder diversificar los dispositivos que tenemos para poder abordar conflictos, también todos ellos bajo la perspectiva de la justicia restaurativa. Mencioné la mediación, pero por ejemplo, lo que nos está ocurriendo ahora es que gran parte de los conflictos son hacia agresores o ofensores cuya situación o ejercicio de la ofensa ocurrió fuera de la universidad, incluso antes de entrar a la universidad. Es decir, donde la parte afectada no es parte de la comunidad universitaria. Pero la situación de señalamiento, en Chile decimos funa, que es una palabra que viene del mapuzungún, que es una lengua originaria, ¿no? que quiere decir algo, o los scratches, como le llaman en Argentina, son prácticas que son incluso más recurrentes que el uso de los dispositivos o los protocolos establecidos. Eso es lo que más ocurre, ¿sí? Y la necesidad de implementar prácticas restaurativas surge también por eso, ¿no? Porque queda toda una amplia gama de situaciones que nunca son llevadas bajo los canales institucionales, ¿sí? Y de ahí la necesidad de trabajar con la comunidad. En todos los dispositivos que estamos desarrollando, sí hay elementos en común que son propios de la justicia restaurativa: el abordaje comunitario, la voluntariedad, el llegar a acuerdos para restablecer una situación de convivencia, la responsabilización del ofensor, pero algo que también me parece importante señalar es el trabajar sobre las afectaciones, que yo sé que es algo que Mara ya mencionó, pero me importa recalcarlo porque, bueno, yo además soy psicólogo y lo que ocurre es que cuando se genera un proceso punitivo, por ejemplo, el protocolo tiene esa lógica, en esta historia hay un protagonista, ¿sí? Y el protagonista es el ofensor. Él es el dueño de la historia, él es el que transgredió la norma, él es el que generó la violencia. Pero cuando se genera una situación, una práctica restaurativa, eso no necesariamente es así. Se trabaja sobre la afectación de la persona afectada. Y por supuesto se trabaja sobre una responsabilización del ofensor. Pero lo que nos ha pasado es que eso le da agencia, le da también un rol activo a la persona que fue afectada por esa situación de violencia. Y eso genera un círculo virtuoso, ¿sí? Que no es solamente para las personas directamente afectadas, sino que para toda la comunidad. En la cual, por ejemplo, una comunidad, cuando ya hay un proceso en curso, se da cuenta que si no valida el proceso en curso, lo que está haciendo es revictimizar a la parte afectada, ¿sí? Entonces también hay procesos subjetivos en curso, que es algo que le hemos puesto atención también. Entonces, bueno, para sintetizar: desafíos: transversalizar, sistematizar, validar, legitimar y generar nuevos dispositivos. En este momento, por ejemplo, con esto cierro, el dispositivo al que le hemos dado más atención es a los círculos restaurativos, que permiten no solamente abordar un conflicto en particular, sino que usarlos como instrumentos de diagnóstico o de investigación, y además para abordar situaciones donde la parte ofensora no está del todo clara, ¿sí? Por ejemplo, hay señalamientos hacia una persona, pero nos damos cuenta que hay un entramado de violencia que es mucho más complejo y que por lo tanto necesita miradas para abordar esa complejidad que tiene también. Bueno, muchas gracias. Después seguiremos con nos va quedando poco tiempo y yo quería comentar, porque ha ido surgiendo en el chat una preocupación, diría yo, porque algunas personas han dicho que habiendo tantos tipos de conflictos en las universidades, ¿por qué se centran en la ideología de género? ¿Y qué pasa, por ejemplo, por qué se restringe categóricamente a la violencia de género? Lo quiero poner porque puede ser un tema de larga conversación, entre paréntesis, no lo vamos a agotar acá. Y por otra parte también surge la consulta de qué pasa
con los conflictos entre compañeros de estudio, compañeras, entre autoridades, entre, bueno, todas las dinámicas que se dan al interior de las universidades, ¿no? Entonces, tal vez algún comentario breve de cada uno, cada una de ustedes respecto de estos temas. Algo han contestado Leti y Mara por el chat, pero que, Sí. no sé, Leti, si quieres partir. Bueno, a ver, muy brevemente. En mi experiencia es que los conflictos son muy diversos. Todos conocemos la clasificación de Moore, ¿no? De conflictos estructurales, de valores, de intereses, de información. A mí me gusta cuando trabajo en los conflictos buscar matrices que me ayudan, ¿no? Y siempre acabo saliéndome del cuadro, porque cada situación a veces se ve reflejada de muchas formas. Incluso algo que parece que en principio viene catalogado, y estoy pensando en un caso que entró como se suponía que era como un presunto acoso laboral, pero con tema de género, acabó siendo, bueno, pues otra cuestión completamente diferente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que cuando trabajamos en gestión de conflictos tenemos que tener la capacidad de ser tan flexibles como para adaptarnos a la realidad concreta del caso. Es verdad que a veces se te obliga a tipificar un poco, ¿no? A encasillar, pero mi experiencia desde luego es que en cada situación hay que dar respuestas diferentes, adaptadas. ¿Qué es lo que yo he trabajado más? Pues, por ejemplo, he visto muchas situaciones de conflictos de estructura, yo lo ponía ahora en el chat, ¿no? De definición de roles que no estaban nada claros, que se asumían por una parte y por otra y que al final había lagunas y sin embargo había personas haciendo lo mismo sin saber muy claro cuáles eran sus competencias. De estos muchísimos. Conflictos, por ejemplo, en situaciones en relación con los espacios, con los intereses. Entonces, quiero decir que podríamos hablar, es decir, estamos en un panel que yo creo que hemos dado una visión bastante amplia, pero sí que es cierto que, bueno, digamos que nos quedaría para muchísimo más poder exponer casos y sobre casos poder trabajar, ¿no? Quizá eso es lo que a la gente también le gustaría, ¿no? Que pudiéramos hablar. Si me dejáis muy brevemente, un caso, 2 estudiantes en una biblioteca. Tenemos muchas más que de bibliotecas, pero bueno, estoy pensando, final de curso, la biblioteca, los puestos de donde se sientan, sabéis que están limitados. Entonces, llega un estudiante, coloca sus libros, se va a la cafetería. Y a la media hora no hay nadie en ese puesto. Llega otro chico, está esperando, no hay sitio. A los 3/4 de hora llega y ya se cansa y pone sus libros y se pone a estudiar. Los libros que había en la mesa los deja en el suelo. Y alguien ha pasado por ese pasillo y ha dado una patada a esos libros sin querer. El chico está estudiando. Cuando regresa el que había dejado ahí sus libros, ¿qué se encuentra? Que todos sus libros están tirados, están regados por el pasillo. Y entonces se echa encima del que ha ocupado lo que él considera su asiento y hay un choque entre ellos. Y empiezan a empujarse con tan mala suerte que uno de ellos rompe el cristal de la librería. Hay situación de violencia. Es un espacio público, es la universidad, hay otros estudiantes. Bueno, imaginaos la complejidad, y eran estudiantes de primero de carrera. Si no se trabaja con estos chavales de una forma restaurativa, colaborativa, estos chicos se van a encontrar y se van a dar a trompadas por los pasillos a lo largo de los años. Es más, sus colegas también lo van a hacer. Poder trabajar en un proceso donde ellos tomaran conciencia del daño que producían, no solo entre ellos, que se cortaron, por cierto, el daño que producían a la universidad, la imagen que estaban dando a los otros compañeros y por lo tanto implicar a todos en ese proceso de gestión colaborativa de conflictos fue un éxito. Y fue un proceso complejo, porque precisamente uno de ellos no quería asumir, decía que él no tenía la culpa, ¿no? Y hablábamos de dar respuesta a... Este es uno de los muchos casos que hemos tenido, ¿no? Finalmente, bueno, los dos ayudaron, además, se combinaron para poder ayudar a hacer cosas del repositorio de la biblioteca, pero es que iban encantados.
y entonces repararon el daño a la biblioteca, se repararon entre ellos, es decir, y se armonizó esa situación. Como muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hay tantos casos como personas. Yo creo que hablar solamente del tema de género, pero es muy importante también que eso se ponga en valor, pero podríamos hablar de mucha tipología de conflicto, pues como son los que se dan en la universidad. Gracias, Leticia. Jessica, si quisiera comentar brevemente respecto del punto. Sí, yo creo que es muy importante y creo que aquí es trascendental destacar que en el tema de violencia de género no debemos enfocar, porque bien lo comentan los participantes. Yo creo que la divergencia en cuanto a la multiplicidad de problemáticas que se presentan en torno a la convivencia universitaria son infinitas, ¿verdad? Y bien coincido con Leticia, en el sentido que cada asunto que nos llega a la unidad, en lo particular, hablo desde mi experiencia, inicia generalmente con un posicionamiento, ¿no? Lo que creemos que es algo en lo particular resulta siendo otra cosa al final del proceso, porque muchas veces esto lo aporta a las dos partes. Siempre la historia debe de ser contada por las dos partes. Muchas de las veces hemos detectado, lamentablemente, en el proceso, pues que sí, uno de los temas genéricos que existen en todos los conflictos, porque no he encontrado ningún conflicto que no contenga violencia, lamentablemente. La violencia es parte de la cotidianidad, desgraciadamente se ha apropiado de las aulas, de los entornos universitarios, de la convivencia entre docentes, entre académicos, entre investigadores, entre personas que por jerarquía guardan una posición jerárquica dentro de la universidad respecto a los subordinados, pero todo tiene que ver mucho con el tema del poder, ¿no? O sea, de estas jerarquías de poder, este posicionamiento respecto a creer que de alguna manera tenemos una situación privilegiada respecto a otros y a partir de ahí violentamos la dignidad de las personas. Creo que aquí parte de lo que tenemos que entender y comprender es que creo yo que una unidad de mediación y conciliación tiene no solamente el deber de dar la atención en cuanto a la resolución de conflictos, sino que, como comentábamos ya, el culturizar, el prevenir los conflictos, el atenderlos antes de que se genere el conflicto y sobre todo involucrar a la comunidad. Uno de los programas muy importantes que se han implementado en la Universidad de Guanajuato justo es hacer inmerso a partícipe a la comunidad, pero generando esta figura que denominamos mediadores externos, ¿no? Donde la propia comunidad es capacitada y es entrenada para que las personas que cuenten con el perfil y las habilidades específicas para poder ser colaborativos y auxiliar en la gestión de los conflictos, no solamente desde la resolución, sino desde la prevención, funjan como auxiliares en los procesos, ¿verdad? Y además de todo, bueno, colaboren. Creo que en la medida que la comunidad sienta que su propia comunidad es la que propone y resuelve los conflictos, se van más convencidos, más comprometidos a la resolución y a la no reinserción, ¿verdad? Esto es parte de un proceso socioeducativo que, insisto, que debemos de seguir promoviendo y creo que al final de cuentas hay una diversidad de conflictos que deben de ser atendidos. Al final de todos, lo que se intenta es rescatar la dignidad de las personas, promover de alguna manera la resiliencia también en las personas, que creo que es un tema muy importante, porque parte de la cotidianidad nos obliga a enfrentar las adversidades a partir de estas nuevas herramientas que se aprenden durante los procesos, porque estoy convencida que un proceso de mediación, de conciliación o de justicia restaurativa es un proceso que educa, ¿verdad? Y que propone a las personas nuevas herramientas para poder enfrentar futuros conflictos. Entonces, creo yo que todo eso tiene que ver con un proceso de culturización, de educación. Comparto con todos mis compañeros esta idea de democratizar, de generar equidad, de tener que trabajar cada vez más y más y más en hacer esto parte de la vida cotidiana y que de hecho siempre la primera vía de resolución sea la pacífica antes que la contenciosa, ¿no? Más allá de las sanciones, lo que buscamos es la reintegración, la reinserción, el perdón y bueno, finalmente promover espacios y comunidades resilientes, que es lo que yo propondría. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Juan, tal vez ahí podrías complementar un poco respecto al punto, pero una persona pregunta directamente a ti cómo generar mayor conciencia acerca de la responsabilidad de toda la comunidad humana ante la inconducta de otro u otra, que él, la otra, no es ajeno. Si me permites, puedo vincular ambas preguntas, ¿no? Sí, eso, perfecto. Bueno, primero, yo creo que no es casualidad que estemos hablando de violencia de género, ¿sí? En nuestro caso, fue como empezamos, ¿sí? Es decir, fue una situación, un movimiento estudiantil, que luego traspasó las barreras estamentales, es decir, pasó a ser un movimiento feminista no solo de estudiantes,
y que nos interpeló como institución a buscar formas de abordar esas situaciones. Entonces, así es como empezamos, ¿sí? Así, y tuvimos que formarnos al mismo tiempo que de justicia restaurativa y de mediación, y también en discusiones sobre el género, ¿sí? Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. En nuestra experiencia, así es como empezamos, dije, pero cuando empezamos a utilizar la justicia restaurativa y tuvimos las primeras experiencias prácticas que felizmente fueron exitosas, en el sentido de que las partes involucradas pudieron volver y ser parte de la comunidad universitaria y convivir, nos pasó algo como que yo llamaría una especie de éxito, ¿no? Es decir, que nos empezaron a llamar para todo tipo de conflictos. Nos empezaron a llamar cuando habían situaciones, como dice Leticia, más bien estructurales, cuando habían conflictos entre estudiantes y el estamento académico a propósito de un plan de estudios, ¿sí? Bueno, en la medida que existían las condiciones, abordamos también esos conflictos desde una perspectiva restaurativa. Pero lo que nos dimos cuenta también en esa experiencia es que si bien no había violencia sexual, por ejemplo, sí también estaban mediadas por el género. Por ejemplo, eran carreras que eran mayormente feminizadas, ¿sí? Con varones que el estamento académico era mayormente varones. O por ejemplo, menciones de carreras donde cierto tipo de cuestiones disciplinares que se ponían en cuestión también estaban en torno al género. Que quiero decir que eso igual aparecía de alguna otra manera, ¿sí? En la realidad es difícil separar las cosas. Podemos hacerlo analíticamente. Pero en general, siempre que hay un conflicto, están todas las dimensiones de la realidad puestas en juego. Me parece, quisiera rescatar, esto no es parte de la pregunta, pero lo que decía Leticia de hablar de casos, eso es lo que nos ha permitido también tener diálogos más fructíferos. Por ejemplo, en la red, lo que hacemos o hemos intentado instalar es que nuestras reuniones sean para hablar de casos, por ejemplo. Y ahí se ponen en juego un montón de complejidades que son de todo orden, ¿no? Que son políticas, institucionales, culturales, educativas, a la vez. También rescato lo que decía Jessica a propósito de los mediadores externos, porque en nuestro caso, no lo mencioné, pero uno de nuestros desafíos, en nuestro caso los vamos a llamar monetarios, pero cumple la misma idea, ¿no? Que es poder desarrollar dentro de la comunidad estudiantil estas herramientas. Y entonces vinculo todo esto con la pregunta de cómo poder generar conciencia dentro de la comunidad universitaria a propósito de estas situaciones. Y primero, no hay una respuesta unívoca, ¿no? No es una cosa, no hay una fórmula. Va a depender también de un diagnóstico de la comunidad en la que nos desenvolvamos. Pero algo que nos ha permitido hacerlo ha sido primero abordar los conflictos en concreto, ¿no? Lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Y poder abrir espacios de diálogo que no estén restringidos únicamente al abordaje del conflicto en cuestión, sino que sobre las bases o condiciones que ese conflicto permitió. Quizás eso es un sesgo de una facultad de ciencias sociales, ¿no? Yo no sé si eso será replicable en todo tipo de facultades, pero en nuestra facultad hay una cultura de mucha reflexividad, de poder abordar en profundidad muchos de los conflictos, y entonces generamos constantemente un conflicto, un conversatorio, se invitan personas expertas, pero también gente que está directamente involucrada, y eso ha sido de mucha utilidad. Los cambios no son rápidos, son lentos, pero me atrevería a decir que ya 4 años, o sea, este es el 4.º año, si contamos el mismo año 2018, desde el que yo les hacía referencia, que hay prácticas que ya no están permitidas. No porque una norma no lo diga, sino porque la comunidad ya no las acepta, ¿sí? Hay muchas otras que sí. Y lo que estamos viviendo es un proceso de cambio. Y estamos insertos como sociedad en eso. Y ahí quizás no es parte del objetivo de este panel, pero la sociedad chilena está en un proceso de cambio completo, ¿no? Tenemos una convención constitucional, ha habido una revuelta popular, se han puesto en discusión temas que de alguna u otra manera también remiten a la justicia restaurativa, ¿no? Por ejemplo, en Chile una discusión muy fuerte ahora es el reconocimiento de las primeras naciones, de los pueblos originarios, que ya tenían dentro de sus culturas prácticas restaurativas. Bueno, después quizás podemos continuar.
Gracias, Juan. Mara, tal vez poder entregar algún otro elemento a propósito de la transversalización del género, ¿no? Porque, como han dicho, hay muchos conflictos, hay todo tipo de conflictos al interior de las universidades, pero hay muchos de esos que están donde se hace presente el tema del género. Pero bueno, la palabra la tienes. Gracias. Sí, yo por eso enfaticé al principio de mi exposición que la UNAM ha sido históricamente epicentro de conflictividades y de movimientos sociales. Entonces, uno de los movimientos más emblemáticos de los últimos años ha sido justo el de las mujeres organizadas para denunciar la violencia contra las mujeres. Ahí me decían que si era lo mismo la violencia de género, porque hablábamos de que toda la violencia de género era necesariamente contra las mujeres. Yo creo que es importante decir que son dos conceptos distintos, pero muy interrelacionados. Son como, si lo pensáramos como diagramas de Venn, ¿no? El círculo de lo que implica la violencia contra las mujeres es este circulito y este otro circulito, la violencia de género, y casi se empalman. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algún tipo de violencia contra las mujeres, por ejemplo, si te asaltan en la vía pública, eso no constituye violencia de género, porque no te están asaltando, no hay elementos para pensar que te están asaltando por ser mujer, sino porque traías una cartera que se veía muy atractiva, ¿no? Eso es violencia contra una mujer asaltada en la vía pública, pero que no es de género. La violencia contra en contraste, la violencia de género, se ejerce en razón de tu género y no solamente la sufren las mujeres, también hay poblaciones LGBTI que sufren discriminación en razón de sus preferencias sexuales, de su identidad, de su autoadscripción, en fin, esas también son violencias de género. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de las denuncias de violencia de género las presentan mujeres hoy en día y 1 de cada 3 mujeres es víctima de agresiones sexuales, emocionales o físicas a nivel global. O sea, que sí tenemos pues ahora sí que esa epidemia de violencia que padecen las mujeres que en gran parte es violencia de género, ¿no? Y la universidad no es ajena a esta realidad global. Es el epicentro de un esfuerzo que ha habido por las mujeres de visibilizar y protestar contra esa violencia. ¿Sí? Yo creo que yo con eso espero haber aclarado por qué tenemos ese énfasis, ¿no? Creo que di también la cifra de que el 40% de las denuncias que recibe la Defensoría son por agresiones, por violencia de género y la gran mayoría son de mujeres. Bueno, es que gracias Mara, porque me avisaron por interno que ya estamos pasado del tiempo y solamente para cerrar, creo que en el chat, ¿no? Se han ido abriendo preguntas, comentarios, que da para mucho, es como para hacer un seminario sobre este tema. Porque, sí, así es que, bueno, agradecer a todos y a todas que han estado hasta estas horas. Les dice en primer lugar que ya son pasadas las 1 de la mañana en España y en Argentina ya van a ser cerca de las 9 de la noche y acá en Chile estamos cerca de las 8 y en México cerca de las 7 y bueno, así, ¿no? Así es que muchas gracias a todos, a todas por esta interesantísima y desafiante conversación y mucho que trabajar al interior de las universidades. Así es que saludos a todos y a todas quienes están viéndonos. Muchísimas gracias, un verdadero placer y seguimos trabajando. Un gusto haber compartido. Muchas gracias por la desvelada. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bye.